Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Sánchez Jiménez y me acompaña la doctora Gloria Isabel León Rojas, quienes presentaremos el trabajo titulado La transición agroecológica como categoría de análisis, epistemología y metodología para el estudio de la sustentabilidad y la transformación social en territorios mexiquenses. Uno de los problemas que ha flagelado a nuestro país, así como al mundo rural en general, se ha manifestado a finales del siglo XX y principios del XXI como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la concentración de tierras y recursos económicos en pocas manos. De esta manera, en los territorios rurales mexiquenses se han acentuado las desigualdades socioeconómicas y la degradación ambiental. Estas condiciones de vulnerabilidad han permitido que las familias rurales permanezcan en un constante estado de pobreza, así como también de vulnerabilidad multidimensional. Aunado a ello, se ha presentado una ausencia de epistemología con visión local. Sin embargo, la agroecología surge como una disciplina con enfoque transdisciplinario que dialoga con otras corrientes de pensamiento como la ecología política, la economía ecológica, el ecodesarrollo y los estudios decoloniales. En un panorama estatal, el Estado de México se presenta como un crisol donde coexisten cultivos convencionales o con alto valor, así como también de autoconsumo y productos estratégicos que brindan las condiciones de productividad, pero también de fuentes de ingreso a las familias rurales. Entonces, la agroecología surge para dar respuesta a los desafíos globales y locales, entendida como o desde el enfoque epistemológico, desafía las dicotomías tradicionales entre ciencia y saberes locales, entre naturaleza y sociedad o entre lo global y lo local. Desde la perspectiva teórica, al integrar múltiples fuentes de conocimientos, propone un marco transdisciplinario que permite entender los sistemas alimentarios como sistemas complejos y promueve una crítica a los paradigmas homogénicos de la modernidad como el productivismo y el extractivismo. Finalmente, desde la perspectiva metodológica, se requieren enfoques participativos y contextualmente situados que permitan captar la complejidad de los procesos de cambio. Esto implica combinar métodos cualitativos con cuantitativos, es decir, un enfoque multimétodo y sobreponiendo la visión local, todo desde un enfoque crítico. Para el desarrollo del presente fue necesario construir una metodología basada en 4 fases o etapas. El primero consta del diseño del estudio, enseguida de la selección de casos, la recolección de datos y finalmente el análisis de la información. De esta manera, vemos que se tuvo que proponer criterios de muestreo de territorios donde los agroecosistemas mexiquenses fungieron como la unidad de análisis. Criterios como la diversidad ecológica, prácticas agroecológicas, participación comunitaria e impactos de transformación territorial. También fue necesario revisar el constructo teórico sobre los diferentes enfoques de la agroecología como ciencia, como práctica y como movimiento social, sus principales características, así como también a sus impulsores o sus promotores. Para el presente estudio, vamos a entender a la transición agroecológica como ese proceso gradual y multidimensional mediante el cual los sistemas agrícolas y alimentarios evolucionan desde modelos convencionales dependientes de insumos externos y basados en monocultivos hacia sistemas sostenibles, resilientes y socialmente justos, fundamentados en los principios de la propia agroecología. Así vamos a ver, por ejemplo, que las dimensiones de la transición agroecológica se dividen en ecológica, económica, social, cultural y política. Las características del proceso de transición son gradualidad, participación comunitaria y adaptabilidad. Y finalmente, las etapas claves de la transición: sustitución, rediseño, transformación social, importancia de la transición agroecológica. En el caso de los sistemas alimentarios en el Estado de México, se propuso la siguiente ruta:
iniciando con un diagnóstico territorial y participación comunitaria, el diseño de sistemas agroecológicos locales, el fortalecimiento de la economía agroecológica, educación y capacitación, políticas públicas y marco institucional, monitoreo y evaluación, promoción de redes alimentarias sostenibles y la integración de la perspectiva cultural y espiritual. Voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Gloria Isabel, quien nos dará los pormenores de los resultados preliminares de este estudio. Aplicando la metodología general, les presentaré algunos resultados preliminares, en este caso para la evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas en la zona de los volcanes del Estado de México. Consideramos primero una revisión bibliográfica de los principales autores de la agroecología para definir las dimensiones de la sustentabilidad a evaluar y las características de ellas. Por ejemplo, en lo ambiental tenemos que genera sinergias y complementariedad positiva entre los elementos del agroecosistema, mantiene la biodiversidad. En lo sociocultural, que está arraigado a la cultura, la identidad, la tradición y el conocimiento local. En lo económico, que promueve los circuitos cortos de comercialización. Y en lo político, que jerarquiza las necesidades de los pequeños productores sobre los de la industria alimentaria. A partir de ello se generaron categorías de análisis pertenecientes a cada dimensión evaluada. Para la dimensión ambiental, pues podemos observar que tenemos manejo del suelo, del agua, conservación de la agrobiodiversidad, etcétera. Y a partir de estas categorías se generaron 15 indicadores. En cuanto a lo sociocultural, se generaron 7 indicadores, en lo político 7 indicadores y en lo económico 7 indicadores. Todos estos indicadores fueron traducidos en un instrumento de 99 reactivos que fue aplicado a los manejadores de los agroecosistemas. Sin embargo, dada la naturaleza heterogénea de la información recolectada, pues se procedió primero con una estandarización con una escala de 0 a 1, donde 1 se considera para las características que hacen al agroecosistema más sustentable y 0 a las que lo hacen menos sustentable. Posteriormente se realizó una ponderación primero entre indicadores a través de juicios de valor de expertos y después para la integración una sumatoria lineal ponderada. Y para la representación, pues con gráficos de Ameo. La ponderación se realizó entre los indicadores, pero también posteriormente entre las categorías de análisis. A continuación, les presento los resultados para la milpa agroecológica ya agrupados como categorías de análisis. Esta milpa es manejada por un agricultor de más de 60 años que tiene formación en permacultura y agroecología. Derivado de ello, podemos ver que el manejo que hace de los agroecosistemas, en el manejo del suelo, en la nutrición en el cultivo, pues son valores muy cercanos al 1. Asimismo, en la tenencia de la tierra, pues también es 1 porque es dueño de sus terrenos, y en la protección de la agrobiodiversidad también es 1 porque incluye varias variedades nativas dentro de la misma parcela. Y además tiene bancos de semillas locales para intercambiar con sus colegas. En cuanto a la identidad cultural, pues podemos ver que también está cercano a 1, mismo caso de la comercialización, ya que ha diversificado sus canales de comercialización en estos mercados orgánicos o mercados agroecológicos que, como sabemos, pues tienen un cierto sobreprecio. Después, como les había mencionado, pues se hace la ponderación a través de las categorías de análisis, lo que resulta en la gráfica que podemos observar en color verde, y asimismo vemos que la dimensión política pues es la que está mejor evaluada como más sustentable, pero todas están alrededor del punto 7 y punto 8. Se aplicó la misma metodología mencionada para una milpa agroecológica colectiva, que es propiedad, o bueno, que es manejada por una cooperativa, para un policultivo convencional y para un bicultivo convencional. Se observa gráficamente la diferencia entre la sustentabilidad de aquellos que son manejados bajo un esquema agroecológico y los que son realizados desde el punto de vista convencional. Esta es la comparación de la sustentabilidad entre los agroecosistemas evaluados, y como podemos ver, la milpa agroecológica colectiva es la que se ubica en la parte superior, mientras que el bicultivo convencional, que es de tomate y frijol, pues se ubica en los valores más bajos.
Derivado de todo este análisis, obtuvimos las características de un agroecosistema sustentable para las dimensiones evaluadas, que fueron sociocultural, ambiental, económica y política. En lo sociocultural, por ejemplo, tenemos que hay prácticas agrícolas tradicionales, intercambio de saberes en entornos familiares comunitarios, identidad cultural arraigada, autoconsumo para la soberanía alimentaria. En lo ambiental, manejo integral del suelo y agua, manejo agroecológico, inclusión de variedades nativas de frijol y otras especies, asociación y rotación de cultivos. En lo económico, pues la rentabilidad, la independencia de insumos agrícolas externos, los canales de comercialización diversificados y las remuneraciones justas para los trabajadores. Y en lo político, pues posesión propia de la tenencia de la tierra, participación en asambleas y espacios de toma de decisión y cobertura de programas gubernamentales. Con ello, podemos concluir que todos los agroecosistemas analizados generan procesos que los hacen sustentables, y la amenaza principal a la sustentabilidad se relaciona con la dimensión económica y, posteriormente, con el abandono de las actividades agrícolas. Respecto al aporte metodológico, se diseña una batería de indicadores para la evaluación de la sustentabilidad de agroecosistemas con variedades nativas, que puede utilizarse en otros cultivos con objetivos similares, y así como una metodología para la caracterización de los agroecosistemas desde la teoría de los sistemas complejos, que permite construir su estructura y funcionamiento a partir de la visión campesina. Podemos observar entonces que la metodología y la inclusión de la transición agroecológica como categoría de análisis es muy diversa y puede utilizarse bajo diferentes agroecosistemas con diferentes sistemas de manejo. Gracias.